En la W hablan los alcaldes. Señor alcalde Enrique Peñalosa, alcalde de la ciudad de Bogotá, gracias por atendernos, por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. ¿Cómo le va? Pues aquí, consiguiendo unas muñecas, consiguiendo un computador y siguiéndole el pulso a las noticias. Pero hay una que me tiene absolutamente impactado, alcalde, porque, pues, yo sé que usted es muy respetuoso de las encuestas, muestran un momento, no es el final de la gestión de un mandatario, pero después de todo lo que sufrió y vivió Bogotá, con un alcalde pues seguramente bien intencionado que terminó en noviembre con una bajísima popularidad, favorabilidad, a los 3 meses de su gestión, según esta encuesta, usted tiene los mismos números de Gustavo Petro, y en la lógica del cambio de lo que significa la expectativa, la esperanza de un hombre que apenas está llegando al escritorio a limpiar lo que encontró, pues me ha sorprendido por lo bajo. ¿A usted? Bueno, yo, como dice usted, respeto las encuestas, Julio. Estamos trabajando con un extraordinario equipo. En la pasada ocasión tuve encuestas todavía más bajas y terminé con la imagen positiva más alta que ha tenido un alcalde en la historia de la ciudad, pero más importante que eso es los cambios estructurales que hay que hacer en la ciudad. Aquí recibimos una alcaldía absolutamente desbarajustada, con unos problemas financieros monumentales. Entonces, yo lo que siento es una gran responsabilidad. Yo no tengo ningún interés distinto en hacer la mejor alcaldía posible para el corto plazo y para el largo plazo. Y por supuesto uno quisiera que los ciudadanos entendieran mejor que lo que estamos tratando de hacer, pero no es lo que me mueve ni lo que determina qué es lo que hacemos o decimos. Sí, alcalde, pero sí muestran algo y como dice Julio, es poco tiempo. Generalmente los alcaldes viven una luna de miel comenzando las administraciones, un tiempo de espera, pero acá no, y esas cifras demuestran algo, no son arbitrarias, no nacen porque sí. ¿Qué análisis hace usted de esa muestra del sentimiento en Bogotá frente a su administración? Bueno, yo no sé, no soy experto en el tema de por qué o no los ciudadanos piensan eso, pero lo que sí estoy convencido es que estamos trabajando muy bien. Tenemos unas mejoras muy concretas. Por ejemplo, creamos la Secretaría de Seguridad con el Consejo de Bogotá, con la ayuda del Consejo de Bogotá creamos la Secretaría de Seguridad. Hemos mejorado muy significativamente las cifras en seguridad. Tenemos casi la mitad de los robos de celulares que se tuvieron el año pasado. Tenemos una reducción del 20% en hurto a personas, una reducción del 15% en homicidios. Tenemos una ciudad que comienza a tener orden, cosas que la gente ni siquiera percibe. Por ejemplo, tuvimos una ciudad totalmente desbarajustada en términos de espacio público, lo que trae inseguridad. Entonces anteriormente estaba invadida de pasacalles, por ejemplo, de pendones. Los ciudadanos no se dan cuenta, pero poco a poco comienzan a tener una ciudad donde hay menos pendones o casi no hay. Donde los postes, no había un poste que no tuviera afiches. Ya prácticamente se ha acabado eso de poner afiches, pero obviamente todavía falta mucho, grafitis, todo eso además mejora la seguridad. Reformas muy de fondo que ya se lograron con la ayuda del Consejo de Bogotá, como una reforma revolucionaria. El problema de la salud, aquí teníamos un problema de salud gigantesco. Tuvimos que hacer 2 cosas en salud. Una, decretar una emergencia sanitaria, porque aquí en los últimos 10 años no se había aumentado una cama en los hospitales públicos distritales, y tuvimos que hacer una serie de reformas. Los pacientes amanecían botados en urgencias en Kennedy o en la mayoría de hospitales distritales en los corredores porque no había espacio. Y hemos logrado ampliar muchísimo ese tema, reorganizar esos hospitales. Logramos que el Consejo aprobara una reforma que hace posible pasar de 22 hospitales con toda clase de problemas graves en los procesos de compras y demás, a tener 4 redes, como 4 grandes gerencias de los hospitales de Bogotá,
lo que además permite que los pacientes puedan pasar de un hospital de nivel 1 a 2 a 3 sin tener que ir a la EPS, a que le den una autorización adicional, y además racionaliza los procesos de compras, reduce costos, en fin. Y por supuesto hay muchas cosas de largo plazo que no se notan inmediatamente, ¿no? Destrabamos procesos que estaban muertos. Aquí no había construcción de vivienda hace rato. 70% de la vivienda social que se hizo en Bogotá metropolitana el año pasado fue fuera de Bogotá. Hemos comenzado a trabajar en equipo con el gobierno nacional y no a pelear con todo el mundo, y entonces vamos a hacer más de 80.000 viviendas de interés social el año entrante, destrabando toda clase de proyectos de construcción también que estaban bloqueados por 1000 razones, para por lo menos otras 80.000 viviendas. El plan zonal del norte, que estaba bloqueado, donde también esperamos en unos meses desbloquear eso para que se construyan allí unas 110.000 viviendas, de las cuales 40% vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario en el norte de Bogotá. En fin, en todos los aspectos estamos avanzando, trabajando y tratando de ponerle orden a un problema monumental que nosotros encontramos. Por ejemplo, en el tema del CIPT, del transporte público Transmilenio, el hueco es como casi $1 billón anual, 1 billón, es decir, en 7 años es una ISAGEN cada 6 años, en el hueco que hay para la operación, solo para el problema de la operación del sistema. Y entonces tenemos unos problemas financieros monumentales. Uno quisiera hacer más, pero no hay recursos prácticamente ni para hacer los estudios que se requieren. Pero estamos avanzando. Pero sigue la desconexión. La desconexión usted dice que ya no hay peleas de la administración con otras entidades, en fin, pero hay una desconexión evidente con la gente que no está satisfecha. Es cierto, yo quisiera por supuesto que nos quisieran más, insisto, creo que hay tal vez una falta de comprensión de algunos temas. Pero nosotros, por ejemplo, recorremos en las calles, una alcaldía que estamos en la calle todo el tiempo, recorremos los barrios más necesitados a pie, en bicicleta, hemos ido varias veces a Ciudad Bolívar, a Usme, a Bosa, a los sectores populares de Suba, y allá pues escuchamos a los ciudadanos, encontramos a los ciudadanos, miramos cuáles son los problemas, vemos cómo tenemos soluciones concretas para los problemas que se van presentando, y como digo, escuchamos a los ciudadanos. Pero yo creo que los ciudadanos poco a poco irán a tener más tranquilidad, más confianza. Esta es una administración un poco distinta, digamos, nosotros no nos dedicamos a hacer publicidad del alcalde, ¿no? Tenemos un canal Capital que ya no es un canal dedicado a elogiar al alcalde. No hemos gastado un solo peso en hacer campañas para ensalzar la obra de la administración. Entonces nosotros estamos haciendo trabajo, resolviendo problemas gruesos. Por ejemplo, tuvimos que pagar casi 100.000 millones de pesos en multas a las superintendencias porque se había hecho mal el proceso de estatizar, de crear una empresa pública de basuras. Entonces al distrito le cobraron multas, la superintendencia, nosotros pagando multas al gobierno nacional. Entonces nosotros estamos trabajando, arreglando. Nosotros estamos convencidos que lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer en transporte masivo, con el metro, la gran diferencia de nuestro metro con otros, aquí se gastaron miles más, 10 miles de millones en hacer videos de metros y en hacer publicidad en televisión de metros en las últimas administraciones, y no se hizo nada. Entonces nosotros lo que sí vamos a hacer es un metro de verdad, y estamos avanzando conjuntamente con el gobierno nacional. Nombramos un extraordinario gerente para el proyecto Metro. Presentamos el proyecto de la creación de la empresa Metro al Consejo de Bogotá. Estamos seguros que en el primer semestre del año entrante abrimos la licitación para esa primera línea de metro. Entonces yo estoy convencido que con el tiempo los ciudadanos verán lo que estamos haciendo. A marchas forzadas, por ejemplo, inauguramos ya 2 canchas de fútbol de pasto sintético. Esas canchas de fútbol de pasto sintético son una revolución porque
porque a diferencia de las de pasto, que o se vuelven un barrial si se usan, o no las dejan usar y solo las usan los de la liga o algo especial, una cancha de fútbol de pasto sintético iluminada, pues hace que los jóvenes tengan actividades constructivas, que los niños del barrio, que no caigan en la drogadicción. De pronto son hasta más efectivas para mejorar la seguridad de un barrio que tener un CAI. Y nuestro programa es muy ambicioso, esperamos tener más de 100 canchas de fútbol de pasto sintético en todos los rincones de la ciudad, pues no todas grandes, sino de diferentes tamaños. Y estamos trabajando en esos temas. Recuperamos, por ejemplo, 100 parques. Los parques estaban en Bogotá tomados por la delincuencia, estaban tomados por los vendedores de droga, por los consumidores de droga, las familias no podían ir. Cumplimos nuestra meta de recuperar 100 parques, con podas de prados, con más iluminación, con seguridad. Consideramos que los parques son necesarios, no son algo que uno hace si le sobra la plata, sino son tan necesarios como los hospitales. Incluso nosotros somos la pasada administración que tuvimos ha sido la única administración que ha comprado terrenos importantes para parques, y muchos siguen en potrero. Entonces vamos a hacer unos parques muy importantes, y estamos avanzando en eso. En fin, yo lo que creo es que aquí tenemos una administración distinta. Nosotros no estamos dedicados a trabajar con mucha técnica, con mucho profesionalismo, diciendo cosas que a veces son impopulares, pero pensando en el futuro de la ciudad de Bogotá. Nosotros, insisto, no estamos haciendo una campaña política, estamos simplemente poniéndole orden a esta ciudad y tomando una serie de decisiones que son cruciales para el futuro de la ciudad de Bogotá, porque es una ciudad que estaba con problemas gravísimos de seguridad, con problemas gravísimos de movilidad, y entonces no podemos entrar a hacer espectáculos, sino a tomar decisiones técnicas que toman tiempo y que son complejas y costosas. Sí, pero perdóneme, pero es que también creo yo que la ciudadanía siente que usted termina jalando para su lado y no para el lado de los temas que hoy día le preocupan a la sociedad en el mundo entero. Entonces usted dice, vamos a construir en una reserva ambiental, vamos a seguir metiendo buses que contaminan y vamos a seguir construyendo troncales de Transmilenio, y vamos a hacer un metro elevado que va a afectar sin duda la calidad de vida de los vecinos de ese metro elevado. Y se siguen además dando a conocer a través de redes sociales y a través de distintos medios, pues un montón de historias que giran en torno a usted y que uno al final no sabe si son ciertas o no son ciertas. Entonces dicen que usted tiene un negocio con la Volvo. Entonces imagínese qué piensa una persona que ve en internet que usted ha hecho conferencias, ha estado apoyando a la Volvo, que precisamente es la que pone los motores para los vehículos de Transmilenio, y dicen entonces que usted fue respaldado por los constructores. Y entonces, ¿qué piensan los que ven que usted va a ponerse a construir edificios en la reserva ambiental o tiene proyectos para que la ciudad con el metro pues tenga, digamos, una ampliación o la posibilidad de extenderse hacia el sector de Mosquera? Entonces ahí es donde uno dice, ¿el alcalde qué está pensando? ¿Está pensando es en el negocio, en responder a quienes lo eligieron, a quienes pusieron plata, o en el bienestar y sobre todo el futuro de la ciudad, que necesita ríos, necesita agua, necesita verde y necesita calidad de vida? Bueno, usted toca muchos puntos y además hace muchas sugerencias calumniosas y mentirosas. Yo estoy hablando de lo que aparece en redes sociales. No, por eso, pero eso es bueno que usted también lo responda. Yo lo dejé a usted hablar y no lo interrumpí. Yo le pido que me deje hablar ya después de semejantes calumnias, que por lo menos me deje hablar sin interrumpirme. Bueno, ¿qué tal que un periodista serio de la W venga y dice que su información es lo que dicen las redes sociales? ¿Será que eso es serio? Entonces, comencemos por el tema de sus calumnias relativas a la Volvo. Yo fui presidente de un instituto en Estados Unidos, de una ONG, presidente de la Junta, el Instituto para el Transporte y el Desarrollo. Esta es una ONG muy importante que da asesoría a muchas ciudades del mundo en temas de transporte sostenible, algo así como
el 0,1% de los ingresos de esta ONG fue aportado por la Volvo. Usted no tiene absolutamente nada, ninguna incompatibilidad. Resulta que además los operadores de Transmilenio escogen los buses que ellos quieran, la marca que ellos quieran. Es como si mañana el presidente Santos sale y resulta que es presidente de una organización, de una ONG, y que como algunos contratistas de obra del gobierno Santos utilizaron bulldozers Caterpillar, entonces que si la Caterpillar hizo una donación del 1 por 1000 a la ONG donde el presidente es el presidente de la Junta, que hay algún tipo de incompatibilidad. No hay ningún tipo de incompatibilidad de ningún tipo. Yo me enorgullezco mucho, y ya que lo toca a usted, de haber sido un consultor en el mundo entero, en temas urbanos, en el mundo entero. Trabajé con las universidades más importantes del mundo, con el London School of Economics. El año pasado mismo estuve dando seminarios al grupo más alto, de nivel más alto de la alcaldía de Barcelona. Trabajé con el London School of Economics dando asesorías en diferentes sitios. Hace 2 años hice parte del comité que creó el gobernador de Nueva York para pensar el futuro del transporte en Nueva York. El único extranjero de 20 expertos que llevaron en esto de estrategia de movilidad. Entonces yo me siento muy orgulloso, y me parece que realmente no tiene ningún sentido este tipo de calumnias sin fundamento, y me siento al revés muy orgulloso de haber sido presidente de ese instituto. Usted menciona otros temas, el tema de que usted piensa que es terrible meter buses. La única posibilidad, mire, yo le cuento una cosa, Londres me parece que es bueno, porque son cosas, gente que dice cosas sin tener realmente ningún conocimiento del tema. Entonces decir que es terrible poner buses, yo le cuento una cosa, Londres tiene tal vez la red de metro más extensa del mundo. Tiene 411 kilómetros de metro y como 100 kilómetros de trenes suburbanos. Tiene la misma población de Bogotá, exactamente, como 8 millones y pico. Y aún así moviliza el doble de población en bus que en metro. Y en los últimos 10 años ha crecido 4 veces más rápido el uso del bus que el del metro. En Londres, en todas las grandes ciudades del mundo utilizan buses, y en la mayoría movilizan más gente en bus que en metro. Aún, como digo, Londres está creciendo mucho más y el gobierno está invirtiendo mucho más en buses que en metro, en Londres en este momento. Entonces, en Bogotá nosotros estamos haciendo el metro, pero es que aún así eso será insignificante. La inmensa mayoría del transporte público en Bogotá en los próximos 200 años seguirá siendo un transporte con base en buses, que los buses, entre otras, cada vez serán aparatejos más modernos. Ya hay buses operando sin conductor en ciudades como Zúrich. Los buses cada vez serán más eléctricos. Entonces la diferencia entre buses y trenes será cada vez más irrelevante, pero lo cierto es que no hay ninguna posibilidad, cero, de pensar en nada distinto a buses para el transporte masivo en Bogotá. Nada, que quede claro. Y si hay alguien que tiene otra idea genial, quisiera oírla. Entonces tenemos que mejorar el sistema de transporte en bus en Bogotá, que es la inmensa mayoría del transporte. En todas las ciudades del mundo en desarrollo donde hay metro, por ejemplo en Ciudad de México, en Santiago, en Sao Paulo, de lejos, la inmensa mayoría de gente se moviliza en buses. Aunque haya 1 o 2 o 3 o 4 o 5, y entonces eso de decir que es que los buses son sucios, eso no es serio. Fuera de eso, los buses buenos, modernos, operan con motores Euro 5 y demás muy sofisticados, y con la nueva refinería de Cartagena, el diésel colombiano ahora es muchísimo más limpio. Antes teníamos un diésel que tenía como 600 partículas por millón, ahora estamos en 10 partículas, un diésel muy limpio, aunque son buses que son muy muy limpios. Además no existe ninguna otra alternativa. Entonces hay que arreglar Transmilenio, hay que arreglar el problema del CIP, ¿no? Es decir, curiosamente todo el mundo ataca Transmilenio, se olvida un deporte nacional. Yo ahora estaba en Medellín, por ejemplo, firmando un acuerdo con Medellín, y en Medellín, en hora pico, la gente está tan lleno el metro que tiene que dejar pasar 1, 2, 3, 4, 5 trenes para poder subirse. Pero allá no agarran los metros a piedra, y tampoco no se vuelve un deporte local ver cómo destruyen el metro, sino ven cómo es que lo arreglan, cómo lo mejoran. Y Transmilenio tiene un problema de administración grave, pero aún así Transmilenio, con todos los problemas que tiene, moviliza más pasajeros hora sentido, más pasajeros por kilómetro que todos los metros del mundo, exceptuando 4 o 5. Solo menciono un ejemplo, en Delhi
tienen 100 kilómetros más de metro en Delhi que lo que tiene Transmilenio. Delhi tiene 220 kilómetros de metro y Transmilenio tiene 110. Y aún así Transmilenio moviliza más personas que el metro de Delhi, a un costo que es una fracción del costo. Entonces hay que vamos a hacer el metro, hay que arreglar Transmilenio. Y la última tema del que usted menciona es que tocó tantos en 3 frases muy rápidas, de que es que yo hacía negocios porque queríamos construir una reserva porque unos constructores me habían dado dinero. Mire, le cuento. Primero, los constructores construyen en cualquier parte. Para ellos es exactamente igual de negocio construir en Chía, en Cajicá, en Soacha o en Bogotá. Exactamente igual. Y la gente está construyendo, se están construyendo viviendas. Entonces, yo nunca recibí, nunca acepté, nunca. Y esas sugerencias éticas son muy graves, porque es que cuando uno se dedica a la vida pública no hace dinero, lo que hace es nombre. Entonces, que muy alegremente le digan a uno que está haciendo algo inmoral simplemente porque sale en las redes sociales no me parece serio. Yo nunca acepté, nunca, aunque era legal, contribuciones de contratistas del gobierno, no, ni de personas que le vendieran cosas y que fueran proveedores de la empresa de teléfonos, ni nada. Era legal. Yo nunca en mi vida política, nunca. Los constructores que me dieron dinero a mí, por ejemplo, no es por casualidad que yo nunca recibí un peso de los Nuble, por ejemplo, porque yo nunca recibí plata de contratistas del gobierno. Yo recibí aportes de constructores de vivienda, que son empresarios como el que tiene una tienda que vende leche o pan, ¿no? Y como le digo, entonces ahora bien, el tema de la famosa construcción de la reserva, hablemos es que aquí lo que tenemos que ser responsables con el crecimiento de Bogotá. Bogotá es una ciudad que ha crecido mal, está mal hecha. Tenemos que 6 de cada 10 personas en Bogotá, 6 de cada 10 viviendas está a más de 700 metros de distancia de una vía de 18 metros, que es la que puede resistir transporte público con comodidad. Es decir, es una ciudad que no tiene vías. 6 de cada 10 viviendas está a más de 700 metros de una vía de 18 metros de ancho. Tenemos que es una ciudad que no tiene parques, no tiene grandes parques, no tiene... Y hoy está creciendo totalmente mal, está creciendo... No es que digamos que es que va a crecer fuera de Bogotá, es que está creciendo. El año pasado, la mitad de las viviendas que se hicieron en Bogotá metropolitana fueron fuera de Bogotá. Y 70% de las viviendas de interés social que se hicieron fueron fuera de Bogotá, porque las políticas de la pasada administración de frenar el crecimiento de Bogotá expulsó a los pobres de Bogotá, subió el precio de tierra y expulsó a los pobres como nunca. Había que hablar mucha carreta de que se iba a llegar los ciudadanos más pobres al centro de la ciudad, al centro ampliado. No se hizo un solo proyecto, nada, ni uno solo, en donde se hubiera tumbado una manzana para hacer vivienda social, ni uno solo bla 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 y carreta. Y se expulsó al 70% de las viviendas de interés social a Soacha. Nosotros ahora estamos reactivando la vivienda de interés social en equipo con el gobierno nacional, con el vicepresidente, con el ministro de Vivienda. 80.000 viviendas de interés social en Bogotá, destrabando el Post Norte, donde vamos a hacer más de 40.000 viviendas de interés social. Yo quiero hablar de la Vanderhamen y termino en 3 segundos. O si quiere hacemos otra pregunta, pero en algún momento la oportunidad de explicar el tema. No, precisamente, es que para ir con los temas, vamos con la Vanderhamen, que sin duda es uno de los temas que más controversia ha generado. Usted, como vemos, sigue defendiendo. Hubo un debate en el Congreso al que usted decidió no asistir, y en medio de todo se dio la noticia del secretario de Planeación. Y acá viene uno de los asuntos, que tiene una vivienda en el sector. Y usted señaló que era irrelevante que el secretario de Planeación tenga una de muchas casas en la llamada Reserva Forestal Vanderhamen, que ocupa el 0.001% de la reserva. Es que no es de proporción, sino la gente no está impedida o no del 0.1, está o no está impedida para discutir este tipo de temas. Y por eso, esa respuesta más esa situación, nosotros se la preguntamos acá al secretario de Planeación, ha generado esta inquietud sobre la insistencia de construir en ese sitio específico que tiene las características. Primero, ¿por qué se eludió el debate sobre el tema en el Congreso? Bueno, porque nosotros formalmente no hemos tomado ninguna decisión sobre el tema. Cero. No hay ninguna decisión oficial, ninguna solicitud,
nada. Pero lo que yo le digo primero es lo siguiente, todo lo que hace alguien en la alcaldía, todo lo que hace una alcaldía, todo, valoriza o desvaloriza los sectores donde se hace, muchos desvaloriza. Además aquí, por ejemplo, también se dice otra cosa falsa, que es que el metro elevado desvalorizado, eso es completamente falso. Y no hay que ir a... La inmensa mayoría de los metros del mundo son elevados. Hoy incluso está en una gran línea rápida hasta en Londres. Alcalde, pero es que así no podemos hacer la entrevista, alcalde, porque usted se va de los temas... No, es que para eso voy, jamás, no he ido ninguna pregunta, hablemos de ese tema. Es que nos vamos a ir al metro elevado, pero déjenos llegar allá. Pero no, claro, es que lo que vamos quiero uno decir, y lo amarramos con otro. Es que hablemos de la reserva. ¿Por qué no fue al debate? No, por eso le digo, porque todavía nosotros en la alcaldía no toma ninguna decisión concreta sobre el tema. No hay ningún documento oficial, no hay nada, y además porque hay un fallo de que los alcaldes no pueden ser citados al Congreso, sino a temas que sean locales, a temas que sean de interés nacional. Pero yo quisiera tocar un poquito lo que se acaba de decir sobre el secretario del Medio Ambiente, precisamente contestarle. Julio, todo lo que hace un alcalde valoriza sectores, todo. Una vía, tapar los huecos de una vía, hacer una vía nueva, hacer una línea de metro, hacer un parque, eso valoriza, hacer un colegio, valoriza, hacer una biblioteca, valoriza, todo. Entonces, ningún funcionario de la alcaldía podría tener una casa en la ciudad. Entonces, el vecino, el señor del Lido, que los vecinos le dicen que tape los huecos del barrio, que tape, y lo cada vez que sale al parque y a pasear al perro le dicen que tape los huecos. Entonces si llega a tapar los huecos del barrio, entonces le dicen que está cometiendo algo ilegal o inmoral. Entonces tendríamos, permítame, en ese punto específico, es que es muy diferente tapar un hueco en un sector de la ciudad que pueda favorecer a una vivienda como favorece a mucha gente, es que eso a es construir una reserva que no está construida, que tiene una gran controversia y en la que la casa, en principio, de un funcionario, por lo que se construye ahí, que además tiene que ver como el tema, como es el secretario de Planeación, se vea beneficiada eventualmente por una construcción en un sitio que no está construido. No es tapar un hueco en un sector que ya está construido, sino construir donde no. Fíjese lo que usted me está diciendo, que una casa está en un sitio donde no está construido. En un sector general. Una casa, pero en ese sector hay una casa de una urbanización. Félix, usted me acaba de decir. Que se favorece. Por eso, si hay una urbanización, es que ya está construida. Sí, pero es lo que le digo. Pero usted me está diciendo que no está construido. Pero usted sabe lo que estoy diciendo, alcalde. No, déjeme le cuento. Me parece que hay argumentos para no salirse así con la tangente. No, es que yo no me estoy saliendo, por el contrario. Lo que yo le quiero decir es que todo lo que se haga, mire, le digo, si me dejan explicar, todo lo que haga una administración valoriza un sector u otro, todo. Y sin que haya ninguna participación. En el caso de una casa como ese barrio que hay ahí, porque además es que no es que tenga, como se ha dicho a veces, que tiene propiedades, tiene una casa hace 30 años. Bueno, esa casa vale exactamente igual con reserva que sin reserva. Vale exactamente igual, no le cambia para nada el valor. Más aún, con reserva vale mucho más. ¿Usted qué cree que vale más? ¿Esa casa con una reserva de 1000 hectáreas al frente o esa casa con un poco de edificios al frente? ¿Cuándo vale más? ¿Con reserva o sin reserva? Yo creo que claramente vale mucho más ese barrio si se hace la reserva, si se deja la reserva. O sea que el secretario estaría más bien perjudicándose. Porque obviamente esa casa vale exactamente lo mismo con reserva que sin reserva. Segundo, a diferencia de una vía que uno haga, o de un parque, pues la decisión sobre el tema de la reserva, la toman otras personas, la toma la Junta Directiva de la CAR, la toma el Consejo de Bogotá. Entonces el secretario de Planeación no se beneficia en absolutamente nada si se construye en parte de la reserva. Al revés, se perjudica porque esa casa vale mucho más con reserva que sin reserva. Entonces esa casa no cambia de valor. Entonces, pero esa no es la discusión, ¿no? Yo lo que creo es que aquí ese es el tipo de cosas. Entendamos qué es lo que estamos discutiendo con la reserva. Alcalde, ¿es cierto o no, como publicó recientemente El Espectador sobre el tema, que grandes constructores están ahí? Dice directamente, los constructores, agentes inmobiliarios, bancos y agentes de inversión son los que más hectáreas tienen en la reserva. Varios de ellos financiaron la campaña del alcalde. Mire, yo no pregunto para Félix, primero.
Yo no tengo ni idea, no conozco a nadie que tenga una propiedad en la reserva. Nadie. Pero yo creo que, y quiero que me dejen explicar el contexto del tema de la reserva. Bueno, ¿cuál es el contexto? Eso no tiene ninguna importancia por sí solo. Primero, el problema es dónde debe crecer Bogotá. Ese es el punto. Hoy tenemos en la reserva, por ejemplo, la reserva está bloqueando toda la red vial de Bogotá. Toda la red vial de Bogotá al norte. El que ha estado en un trancón en la autopista norte, tenga claro que eso tiene que ver con la reserva. Porque la reserva está bloqueando el paso de la construcción de la ALO, de la autopista longitudinal de Occidente. La reserva está bloqueando la prolongación al norte de la avenida Ciudad de Cali. La reserva está bloqueando la prolongación de la avenida Boyacá al norte. La reserva está bloqueando la construcción de una gran vía que conecte Cota con la 170. Entonces, pero el tema es de fondo. El tema no es hacer política hablando de que es que hay unos propietarios que son o que no son. Eso no tiene ninguna importancia. Yo no conozco a nadie que sea dueño en la reserva. No conozco una sola persona, un dueño, no conozco a uno. Entonces, o de pronto lo conozco pero no sé que sea dueño. Pues no tengo ni idea. No conozco a nadie, no sé quién sea, eso no es el punto. El punto es que tenemos una ciudad que está creciendo mal. ¿Dónde debe crecer Bogotá? Y hemos sido totalmente irresponsables. Seamos un poquito responsables con el futuro de la ciudad de Bogotá. Bogotá hoy tiene 2,6 millones de viviendas entre Bogotá y los municipios aledaños. Y en los próximos 40 años necesitamos construir 2,7 millones de viviendas. 2,7, es decir, más que la totalidad de lo que hoy hay en Bogotá y los municipios aledaños. Y si Bogotá no crece bien, el trancón y la vida se va a volver invivible en Bogotá. ¿Por qué? Pongamos el tema, entonces lo que nosotros estamos diciendo es, tenemos que ser responsables y planear una ciudad que crezca bien, donde haya grandes parques, donde haya transporte masivo, donde las distancias se minimicen las distancias de viaje. Por ejemplo, hoy se hace la carretera Bogotá-Villavicencio, y la carretera Bogotá-Villavicencio le invertimos cientos de miles de millones de pesos en túneles y en puentes, para evitar que los 3.600 camiones que pasen por ahí den una curva de más que cuesta pues mucha plata, porque sin 3.500 camiones dando una curva de más que demora 5 minutos, imagínense el consumo de energía, el calentamiento global, etcétera. Ahora bien, esa Bogotá que vamos a construir de 2,7 millones de habitantes, mucho más de 2,7 millones de habitantes, 2,7 millones de viviendas más. 2,7 millones de viviendas más, va a generar 5 o 6 millones de viajes días, no los 3.600 camiones que pasan por la vía Bogotá-Villavicencio, va a generar 5 millones o 6 millones de viajes día. Entonces imagínense la locura si no tenemos, si estos son viajes largos, 20 kilómetros de más, 30 kilómetros de más, si no hay transporte masivo y tenemos que meterle 1 millón y medio más de carros a Bogotá. Entonces tenemos que pensar dónde crece Bogotá. Por ejemplo, el tema del norte es solo uno de varios sitios donde nosotros proponemos que Bogotá crezca. Uno de varios, y la reserva Banderjame es solo un pedacito. Y ahorita hablamos, lo que nosotros estamos proponiendo es dejar más verde que la reserva Banderjame, dejar más reserva, más verde. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué en el norte nosotros proponemos que se ubiquen más de 500.000 viviendas, aproximadamente 1.300.000 personas? Si no viven ahí, ¿qué van a hacer esos señores? Que además no son los marcianos, son los chinos, son nuestros hijos, nuestros nietos, son ciudadanos, son nuestros sobrinos. Entonces, van a irse a vivir 30 kilómetros más lejos, a Tocancipá, y no van a ocupar 5.000 hectáreas, sino que van a ocupar 20.000 hectáreas. Ahí sí que van a hacer un daño, el calentamiento global va a ser monstruoso, porque van a recorrer 20 o 30 kilómetros más cada día. No va a ser posible tener transporte público masivo. En el norte de Bogotá es posible tener transporte masivo, porque podemos tener Transmilenio en la carrera séptima, Transmilenio en la línea del ferrocarril, Transmilenio en metro en la autopista, Transmilenio en la Boyacá, Transmilenio en la ciudad de Cali, Transmilenio en la ALO. En Tocancipá no es posible tener nada de eso, entonces van a llegar en carro, como están ya llegando hoy. El desarrollo que hay en Chía es masivo, es que la ciudad no está al norte de Bogotá. Bogotá termina en el límite con Chía, pero la ciudad está 20 kilómetros más lejos, en Cajicá, en Chía, y en un desorden total, sin grandes parques, sin grandes vías, sin transporte masivo. Entonces lo que hay que pensar es dónde crece la ciudad. Ahora bien, lo que nosotros proponemos es una modificación a la reserva que va a ser mucho mejor que la reserva, mucho mejor. ¿Por qué? Porque hoy la reserva no tiene conexión entre los cerros y el río.
No tiene conexión entre los cerros y el río. Tiene un pedazo enorme de ciudad que quedó planteado entre los cerros y el río. Nosotros planteamos más de 1.500 hectáreas de verde al norte, más de 1.500 hectáreas, es decir, 5 veces el Central Park de Nueva York, 15 veces el Parque Simón Bolívar, pero mucho mejor que la reserva porque sí conecta los cerros al río. Sí conecta, más aún. El principal problema ambiental del norte de Bogotá hoy es que en el 59, cuando se hizo la autopista norte, metieron la autopista por encima, por la mitad del humedal de Torca-Guaymaral, y bloquearon la conexión del humedal Torca-Guaymaral. En la ampliación de la autopista que nosotros vamos a hacer, que es parte de la conexión norte, vamos a ampliar la carrera séptima al norte, vamos a ampliar la autopista, vamos a hacer puentes para que conecte otra vez el humedal Torca-Guaymaral, vuelva a conectarse la parte oriental con la occidental. Vamos a dejar más verde. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿por qué Peñalosa quiere dejar un verde distinto desde la actual reserva? ¿Por qué? ¿Por qué no dejar la reserva simplemente? Si va a dejar el mismo, déjeme terminar, esto es muy importante explicarlo, porque es la esencia de la discusión. Si queremos dejar más verde que el que hay hoy, ¿por qué no dejar ese? ¿No? Le digo ¿por qué? Porque esa reserva hoy, primero hay que comprarla, la tienen que comprar la cara. Entonces esa reserva vale billones, yo no entro a decir cuánto puede valer, pero vale billones. ¿Cuánto vale una hectárea al norte? Billones puede valer comprar todas esas 1.800 hectáreas. Mientras que si logramos distribuir ese verde en el desarrollo que se va a hacer al norte, porque quiero señalar que es que el norte es mucho más que la reserva Van der Hamen, hay muchos otros terrenos que no son. Entonces podemos cargarle a los propietarios, generarles, obligarlos a que dejen esa cesión gratis como zona de cesión de parque. Entonces vamos a tener más cesión, más verde, mejor conexión entre los cerros y el río, y gratis. Y fuera de eso, entonces ese verde va a ser un verde que le va a servir a los cientos de miles de personas que van a vivir allá, porque va a ser verde que va a estar junto a sus casas y va a estar cerca de sus casas y demás. Entonces lo que nosotros vamos a proponer, que todavía no hemos propuesto nada oficialmente, es algo que creemos que es mucho mejor para el medio ambiente. ¿Por qué es mejor para el medio ambiente? Porque en vez de ocupar 20.000 hectáreas de sabana en Tocancipá o más lejos, vamos a ocupar solo 5.000 hectáreas. Porque en lugar de tener 1,5 millones de personas sin transporte masivo, que le van a meter 400.000 carros más a Bogotá, vamos a tener un desarrollo con transporte masivo. Porque vamos a tener distancias mucho más cortas de viaje, vamos a generar menos calentamiento global, menos tiempos de viaje, vamos a tener más verde, vamos a tener mejor conexión entre los cerros y el río. Entonces creemos que es mucho mejor, no solamente es que nos estén dando, que pedimos permiso para que nos dejen hacerle un daño al medio ambiente, no, vamos a hacer algo que es mucho mejor para el medio ambiente, mucho mejor. Y es bueno aclarar otra cosa, porque se han dicho muchas mentiras aquí alrededor. En la reserva Van der Hamen no hay humedales, no estamos tocando ni un solo humedal. Desde nuestra pasada administración protegimos los humedales. Por el contrario, el único humedal que hay en esa zona del norte, que no está en la reserva, lo vamos a arreglar. Alcalde, porque vamos a hacer los puentes de la autopista. Sí. Alcalde, usted pues le responde a Félix y habla y defiende la propiedad de su secretario de Planeación, pero usted sabe que Andrés Ortiz, su secretario de Planeación, es socio en varios proyectos de un constructor llamado Francisco Martínez, dueño de Arquitectura y Concreto, que tiene más de 60 hectáreas en la reserva Van der Hamen. Pues no sé, pero es que eso, como le digo, yo estoy proponiendo... Sí, pero es que póngale cuidado a la situación. Su secretario de Planeación es socio de un tipo que es dueño de una constructora y que es dueña de muchos terrenos en la Van der Hamen. O sea, de una u otra forma, ahí sí podría existir una inhabilidad. Bueno, si hay inhabilidad, si hay eso, pues simplemente lo declaramos impedido en ese tema. Pero el punto es que ese no es el tema. Lo que yo quisiera es que... Pero queda el sabor de que se está buscando entonces beneficiar a unos amigos de funcionarios cercanos del alcalde. No, porque es que, mire, esa decisión no la toma el director de planeación, la toma el consejo, la toma la junta directiva de la CAR. ¿Pero usted sabía esto que le estoy diciendo? No sabía, pero como le digo... ¿Y el secretario nunca le comentó eso? Que es socio de Martínez en una cantidad de proyectos y que Martínez es dueño de terrenos en la Van der Hamen. Él puede ser socio de muchos, pero no es socio, no es dueño de esos terrenos en la Van der Hamen, es dueño de una casa. Y sobre esa casa sí había comentado. Y como yo le digo, la casa vale exactamente igual o incluso vale más con reserva que sin reserva. No, pero alcalde, yo lo que creo... Para una constructora construir en ese sector sí es diferente. Sí, pero eso es distinto, pero es que él no es socio ahí. Él no es socio. El secretario es socio. Él no es socio. Contexto Urbano es la firma de Ortiz, ¿no? De su secretario. Arquitectura y Concreto de Martínez
ha trabajado en sociedad en muchos proyectos, pero no es socio en ese segundo, o sea, pero el secretario puede terminar beneficiando a su socio y su gobierno puede terminar beneficiando a su socio en otros proyectos, ofreciéndole la posibilidad de que construyan los terrenos de los cuales es propietario en la Van der Hamen, alcalde. Mire, si usted me dice que él es socio de esos terrenos, él no es socio en esos terrenos, puede que haya sido socio en otros proyectos que hayan hecho en otras partes de la ciudad, pero ahí no es socio. Los constructores, usted sabe, se asocian a cada rato, construyen unos edificios, van a otro lado. Él no es socio en esos terrenos que tenga arquitectura y concreto, no es socio. Pero es que ese no es el punto. Yo lo que sí quisiera es que más allá de estos temas, que perfectamente que lo investiguen los que quieran, es que pensemos qué es lo que debemos hacer con el crecimiento de la ciudad. Ese es el tema importante. Ese es el tema importante. Alcalde, entonces, porque hay otros temas para pero este tema de la Van der Hamen, sin duda, es uno de los temas centrales de la. Mire, ¿qué pasa si no hacemos la Van der Hamen? Pero, alcalde, permítame, es que la Van der Hamen ha sido reseñada como un área de reserva, es un eje articulador en el sentido este-oeste de la matriz ecológica principal de la sabana, al conectar los sistemas montañosos que rodean con el valle aluvial del río Bogotá y sus sistemas de humedales. Esas estructuras son los últimos espacios de albergue de flora y fauna que aún quedan en la región. Nosotros no somos expertos en ese tema, pero sí lo han dicho, permítame, pero sí lo han dicho expertos. Usted ha visto ecologistas muy respetables del país que consideran que eso así. Entonces, la pregunta sería para usted, los eventuales beneficios que se tengan con una construcción en los términos que usted ha señalado, ¿son suficientes para sacrificar la que de todas maneras es una reserva ecológica de la ciudad? Es que, miren, primero, no es de la ciudad para comenzar, es de particulares. Y habría que pagar billones, y nadie ha dicho todavía de dónde va a salir esos billones en esta ciudad que está en una crisis financiera monumental, aunque eso lo tiene que comprar la CAR. ¿De dónde saldrán esos billones para comprar eso? Segundo, usted ha dicho cosas que no son ciertas. No conecta los cerros con el río, no conecta los cerros con el río. Y lo que nosotros estamos proponiendo es unas zonas verdes que sí conectan, mejores que la Reserva Van der Hamen. La Reserva Van der Hamen, como decimos para volver a recordar, no tiene árboles, tiene casas, tiene cultivos, tiene invernaderos, tiene de las 1.800 hectáreas, tiene 10 hectáreas de árboles. Más aún, la CAR dijo que había 7% del área que tenía algún valor ambiental. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es algo mejor ambientalmente para la ciudad, más verde, mejor conexión entre el oriente y occidente. Y además de eso nosotros, como digo, necesitamos hacer las vías que desembotellen a la ciudad. Si no, entonces como la LO tiene que pasar encima de la reserva, entonces no se va a hacer la LO. Como la Boyacá tiene que pasar, como la avenida Ciudad de Cali tiene que pasar, como la conexión Cota 170. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es algo mejor, más verde, con más verde. Mire, algo que no existe. Hoy el Parque Central Simón Bolívar es el más grande de la ciudad. Tiene 100 hectáreas. Lo que nosotros estamos proponiendo es más de 15 veces, más de 1.500 hectáreas de verde. Más de 1.500, pero además un modelo de ciudad totalmente distinto, lleno de cientos de kilómetros, algo verdaderamente verde, de parques lineales, que la gente pueda recorrer esa ciudad en bicicleta, en todas las direcciones, con transporte masivo por todos lados, con grandes parques, con más verde. Las características de los terrenos que en la Van der Hamen, si usted viera fotos, lo que hay es cientos de hectáreas de invernaderos, de pastos con vacas, de barrios como ese donde tiene la casa el director de planeación, universidades, bodegas, zonas industriales incluso. Entonces, eso es lo que hay ahí. No tiene. Entonces, ese tiene los mismos valores que cualquier otra parte de la sabana. ¿Por qué? Es decir, si se impide construir en el norte de Bogotá, pues en vez de ocupar 5.000 hectáreas ahí, que está cerca del transporte masivo y de todo, se van a ocupar 20.000 hectáreas de sabana igual de valiosas, 4 o 5 veces más, 20 o 30 kilómetros más lejos. Lo que nosotros estamos proponiendo es algo que creemos que es más ambiental, porque genera viajes mucho más cortos, porque genera uso de transporte masivo, porque genera más verde, porque genera mejor conexión entre los cerros y el río. Yo lo que quisiera es que respiráramos profundo y miráramos con calma. Ahora bien, si no se aprueba esto, bueno, ¿qué pasó? Yo podría simplemente ignorar este tema, no es un tema, un costo político. ¿Para qué me meto en esto? ¿Para qué me meto en esta pelea? ¿A mí qué me importa?
Bueno, ¿quiénes son los que se van a ver afectados con esto? Pues generaciones hacia el futuro, es la ciudad. Yo puedo decirme, ok, dejemos la reserva, la CAR es la que tiene que pagar eso después. Bueno, entonces yo me dedico a tapar huecos y a ver cómo es que logramos resolver los líos financieros monstruosos que tiene la ciudad de Bogotá, y me olvido de dónde es que va a crecer la ciudad del norte, o al futuro, dónde va a crecer la ciudad, dónde va a crecer esta ciudad. Hay algo que no se puede discutir, que no es de opinión, no es político, es un tema matemático. ¿Cuánto necesita crecer Bogotá en los próximos 40 años? Entonces invitamos a todos los profesores, a los académicos, las cifras que nosotros tenemos hechas con el mayor cuidado dan que necesitamos hacer 2,7 millones de viviendas en los próximos 40 años. Y eso no incluye las construcciones distintas de vivienda. Esto es más que la totalidad de lo que hoy hay en Bogotá. Bogotá hoy tiene una de las densidades más altas del mundo. Bogotá tiene 3 veces más habitantes por hectárea que Sao Paulo. Bogotá tiene 4 veces más habitantes por hectárea que Londres. 5 veces más habitantes por hectárea que París. No es serio decir que simplemente Bogotá puede crecer densificándose, cuando es una ciudad que ni siquiera tiene vías, no tiene parques. Entonces Bogotá tiene que crecer y está creciendo. Está creciendo mal, está creciendo sin transporte masivo, está creciendo lejos de la ciudad, está creciendo sin parques. Entonces esa es la pregunta. Si los ciudadanos no quieren el norte, bueno, si no quieren Mosquera, entonces que nos digan dónde. Porque obviamente podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es nada. Es ser irresponsables, es dejar que crezca la ciudad a la loca, en conjuntos cerrados en Chía, con una bajísima densidad, sin transporte masivo, sin parques. No hagamos nada. ¿Para qué meterme en esta discusión? Lo más fácil para mí sería ignorar esta discusión, que tiene un gran costo político, porque suena bonito decir que es que estamos protegiendo una reserva, ¿no? Una reserva que no tiene árboles. Bogotá sí tiene, como ninguna otra ciudad del mundo, casi la reserva de los cerros orientales, que es un tesoro. Otras reservas que tenemos que estamos protegiendo, los humedales. Entonces, ignorar este tema, ¿para qué meterme en esta pelea? Lo más fácil es simplemente sigamos como vamos en este caos, generando un caos monumental en el futuro de Bogotá, porque vamos a tener un crecimiento imposible de atender con transporte masivo, lejísimos de los puntos de empleo y demás, que va a generar un calentamiento global monumental. Entonces, esa es una opción. Yo solamente creo que es responsable proponer esto. Yo no soy el que decido. Yo no soy el que decido esto. Alcalde. Eso lo decide la CAR, eso lo decide el Consejo. Si no quieren eso, perfecto. Alcalde, yo estoy de acuerdo con usted. Que un funcionario tenga una casa ya hace 30 años y que además la reserva le termine haciendo daño a la valorización de su casa, pues imagínese, es un detalle absolutamente menor, que por cuenta de que un funcionario tiene una casa ya que se le va a desvalorizar por quedarse sin la reserva, no puede ser el motivo para que no se estudie el tema de la reserva, porque yo creo que este tema tiene que ir al fondo científico, académico y real. Por eso la pregunta es muy concreta, alcalde. Olvídese de que el funcionario tenga una casa ya, y si el funcionario tiene un socio que es primo de otro, pues él se declarará impedido. Aquí lo que interesa es lo de fondo. Usted dice, necesitamos que la ciudad crezca. El tema de los árboles, pues están compensados de una u otra manera. Pero ¿quién tiene la última palabra ambiental? No de la casa del señor o de conveniencia política no. ¿Quién tiene la última palabra en materia ambiental para decirle, alcalde, su idea se puede o no se puede? Mire, lo que es curioso, Julio, es que cuando estaba de alcaldesa Clara López, el secretario de Ambiente del distrito se opuso a la creación de la reserva Van der Hamen. Esto no ha sido un tema de blanco y negro. La última palabra la tiene la CAR, la Junta Directiva de la CAR. Pero vuelvo a insistir, lo que nosotros estamos proponiéndolo no es que no estamos diciendo, perdón, déjenos hacer un daño al ambiente, porque es que esto va a ser bueno para la gente. No, es que lo que nosotros estamos proponiendo creemos que es mucho mejor para el medio ambiente, muchísimo mejor para el medio ambiente, genera más verde, menos calentamiento global. Pero es que me acabo de acordar de un tema a propósito de los que se benefician con las decisiones del gobierno. En la pasada administración, la alcaldía Petro expidió un decreto, que era el famoso 562, que permitía alturas casi libres en 10.000 hectáreas de la ciudad. No, esto valorizaba tremendamente cualquiera de estos sectores. Yo podría apostar que había decenas
de funcionarios del alcalde Petro, y funcionarios y hermanos y parientes de los funcionarios y primos y esposos y esposas que tenían casas que se veían favorecidas por este decreto. Es casi imposible que no hubiera. Y eso sí que valorizaba. Y eso, a diferencia de lo que nosotros estamos haciendo, que tiene que ser decidido por el Consejo y por la calle y demás. Pero perdón. Y entonces yo no vi que nadie se hubiera declarado impedido de nada. Bueno, y eso sí que valorizaba, era imposible. Bueno, pero eso lo va a parar usted. Ya lo paramos. Ya lo paró, pero eso está claro. La respuesta, Alberto, es con el tema de la reserva, que es una respuesta técnica, la tiene la CAR. Pero lo importante, Julio, vuelvo a pedirle a los ciudadanos de Bogotá, este no es un problema mío. Es un problema de todos, de sus hijos, de sus nietos. Los que no quieran trancones hacia el futuro. Está claro. Tienen que tener una ciudad que pueda moverse en transporte masivo, que crezca en sitios donde sea posible tener transporte masivo, que genere las menores distancias posibles, que genere la mayor cantidad de verde posible. Necesitamos pensar esto y no estamos haciendo nada, estamos siendo totalmente irresponsables. Es un caos. Cada casa nueva que se hace en Cajicá, en un conjunto cerrado de esos, le mete 2 o 3 carros más a Bogotá. Y muy pronto, y no hay cómo atenderlos con transporte masivo. Pero es que ya vamos en Gachancipá, no, pero es que claro, exactamente, eso no es gracioso, es gravísimo. No, yo creo que eso está claro, pero mire, recuerde que estamos en un medio de comunicación. Cierto, pero se nos acaba el tiempo. Y me parece que usted ya ha explicado ese punto. Gracias. Entonces, en cambio, me parece que deberíamos tratar lo más rápidamente posible un tema que me parece que es el que más duele y el que más incide sobre las encuestas sobre las que usted ya habló, es el de la seguridad. Cierto. Porque cada día en este programa donde yo vengo todos los días, la inseguridad crece, el termómetro de la inseguridad, independientemente de lo que de verdad suceda, porque uno pues no tiene la radiografía completa, es que las cosas están pichas. Entonces, como hay una relación directa entre seguridad y un cambio de la atmósfera en Bogotá, le pregunto cómo hacemos para que su secretario de seguridad, que es la persona que más sabe de narcotráfico, iba a decir en el mundo, pero eso pues es una hipérbole, de lejos en Colombia, sabe del tema del narcotráfico como nadie, y el narcotráfico tiene que ver mucho con la seguridad. ¿Qué es lo que nos puede cambiar esta sensación de inseguridad que tenemos los bogotanos? Gracias, Alberto. Eso es muy importante. Nosotros creamos ya, con la ayuda del Consejo de Bogotá, ya en estos primeros 3 meses, creamos la Secretaría de Seguridad. Y tenemos, como usted dice, el principal experto en seguridad, no solo en temas de narcotráfico, en seguridad urbana en Colombia, que es Daniel Mejía, de secretario, que ha asesorado muchas ciudades en Colombia y por fuera. Ya tenemos resultados concretos. Tenemos un trabajo, ya no estamos en una actividad donde la alcaldía está de pelea con la policía, no, estamos en equipo, tenemos un extraordinario comandante de la Policía de Bogotá, el general Penilla, y estamos trabajando bien. Hemos reducido en casi 50%, a la mitad, el robo de celulares. Hemos capturado, desmantelado más de 40 bandas. Hemos reducido en 20% el hurto de personas, en 15% los homicidios. Todo esto además tiene que ver con el orden en la ciudad, más orden, más limpieza, más iluminación, que se sienta que hay autoridad, que no se pueden violar impunemente las normas. Y tenemos que seguir este campo, estamos avanzando ya. Es vergonzoso que Bogotá hoy, como la recibimos, no solamente tiene menos cámaras que Medellín, no solamente tiene menos cámaras que Cali, tiene menos cámaras que Villavicencio. Entonces nosotros necesitamos, para poder poner a funcionar las cámaras en Bogotá, necesitamos hacer ese centro de comando y control, un gran centro de comando y control al cual estén integradas todas las cámaras. Entonces ya tenemos el sitio, estamos avanzando en la construcción de lo que será el gran centro de comando y control al que debemos pegar miles de cámaras. Algunas podrán ser financiadas por los particulares. Le decimos a los ciudadanos en ciertos sectores con capacidad de pago, necesitamos cámaras aquí y aquí en estos espacios públicos, otras por las alcaldías locales, otras por la alcaldía mayor.
estamos en todo ese programa que tiene que ver con orden. Necesitamos urgentemente del Congreso de la República, vamos a hablar con el presidente, con los congresistas, con otros alcaldes, para sacar adelante un código de policía, un nuevo código nacional de policía que permita tener orden. Es que el orden y la seguridad van muy juntos. Cuando nosotros tenemos que hay 200.000 personas colándose en Transmilenio, es casi una invitación a los delincuentes para funcionar ahí, ¿no? Porque quiere decir que que no hay autoridad, que todo el mundo hace lo que quiera. Entonces nosotros estamos poniendo en limpieza, orden, arreglando puertas al máximo. Hemos logrado reducir en casi 30% los colados, pero necesitamos también ese código de policía y estamos trabajando en todos esos aspectos y tenemos cifras concretas. Nos hemos concentrado primero que todo en las bandas que de una u otra manera le vendían droga a los niños. Y esto, ya llevamos varias bandas desmanteladas y poco a poco estamos avanzando en cosas muy significativas. Pero mitad de los celulares robados el año pasado. Alcalde, otro de los temas importantes de la capital del país es la movilidad. Primero, pues, por el inconformismo que hay en la ciudadanía, uno por el pico y placa, otro por las motocicletas, y otro que se suma también es el sistema integrado de transporte público, que finalmente tendrá que prorrogar los contratos a los operadores que se quedan básicamente con el 95% de las utilidades y los bogotanos solo con el 5%. En este caso, ¿qué va a pasar con la movilidad de la ciudad? Bueno, nosotros ahí tenemos el peor problema que recibimos, un problema monumental. Es que es un problema financiero gigantesco. El problema del SIP, un sistema mal diseñado y mal implementado en esas últimas dos administraciones, tiene pérdidas que son de más de 800.000 millones de pesos al año. Es decir, pierde casi 3.000 millones de pesos día. Estamos en proceso de ver cómo reorganizar. Ya hemos reorganizado 84 rutas del SIP. Tenemos que 2 de los operadores del SIP, que deberían operar más de la mitad de ciudades, ni siquiera han comenzado a operar. Tenemos buses ilegales operando. A los barrios les quitaron el sistema de transporte y no se lo sustituyeron. Entonces, en fin, estamos tratando de ponerle orden a un caos y con un costo monumental. El problema financiero que recibimos realmente es descomunal. Y en otras cosas estamos haciendo, por ejemplo, destrabamos el tema del puente del paso subterráneo 94, que estaba parado, ya garantizamos y lo vamos a entregar en noviembre. Hicimos más en 3 meses que lo que se había hecho en los últimos 4 años. Hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, con la policía tenemos 50% más comparendos que el año pasado y estamos concentrando en los comparendos, no eso que paraban a los carros en cualquier parte a pedirle toda clase de papeles, ¿no? Sino en los que realmente generan problemas para la movilidad. Los carros estacionados en las vías de más tráfico, los carros que bloquean intersecciones, y estamos avanzando. Hemos pintado casi 100 cebras, en fin, para ponerle orden a la movilidad. Y estamos avanzando en proyectos grandes, como las vías de entrada y salida de la ciudad. Estamos, en 2 segundos simplemente, ya tenemos casi lista el proyecto, el contrato para avanzar en la ampliación de la autopista norte, con puentes sobre el humedal del Guaybara al Torca, y la ampliación de la carrera séptima al norte, entre otras de las vías por APP que estamos trabajando, incluyendo la LO, para la cual, insisto, tendríamos que resolver el tema de la Vanderhamen, por lo menos para el paso de estas vías. Alcalde, y eso nos lleva al tema metro. El tema metro sigue siendo una discusión central. Usted hablaba al comienzo de que en ese tema no se avanzó durante mucho tiempo y demás. Pero lo cierto, más allá de las discrepancias que se tengan, que son profundas, y eso lo sabemos todos, y de los cuestionamientos que se puedan tener a la pasada administración, ahí había un estudio que se consideró serio, que el mismo gobierno nacional avaló, que ese gobierno nacional le dio un apoyo e incluso un futuro económico garantizado de alguna manera, si se quiere. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué volver atrás y no se podía construir a partir de esos estudios del metro que ya se habían realizado, que era un paso adelante para, por una visión diferente que se tiene sobre el tema, dar unos pasos atrás para volver a arrancar y no aprovechar lo que se ya había estudiado? Bueno, primero, no volvemos atrás. Segundo, los estudios que se hicieron, que costaron, digamos, lo que dicen que 70.000 millones de pesos, primero los aprovechamos. La ruta del metro es básicamente la misma, y la misma de hace 30 años. Nosotros
en la pasada administración compramos los terrenos para el Portal de las Américas, porque era donde iba a comenzar la primera línea del metro, hace 20 años, y es exactamente donde comienza ahora también con los nuevos estudios. Tenemos discrepancias, por ejemplo, primero, el problema es financiero, antes que nada. El metro subterráneo con la devaluación, ese metro se hizo con 1.900 pesos dólar, y un aparatejo de esos es básicamente importado, todo es importado, no solo los trenes, sino también las retroexcavadoras, las tuneladoras, todo es importado. Entonces, simplemente con los recursos que había disponibles no hay ninguna posibilidad de hacer el metro subterráneo. No existe ninguna posibilidad, queda totalmente por fuera las posibilidades financieras. Fuera de eso, los metros subterráneos tienen riesgos enormes de sobrecostos. En Barcelona el año pasado suspendieron la línea 9 indefinidamente, es decir, no para un año o dos, sino indefinidamente, dejando las tuneladoras bajo tierra, cuando tenían 570% de sobrecostos. Entonces, ¿qué tal con los suelos de Bogotá? Fuera de eso tenemos, los estudios nuestros muestran que hay problemas con esa ruta. Esa ruta, por ejemplo, terminaba en la 11,100. ¿En la 11,100 qué hay? En la 11,100 no hay nada. ¿A qué se llega en la 11,100? ¿Con qué conecta en la 11,100? Con nada. Entonces, nosotros hemos avanzado en un proyecto que más bien va sobre la Caracas, sobre Transmilenio. En cualquier punto donde pare, pues los ciudadanos pasan a Transmilenio, siempre hay integración con Transmilenio. El Transmilenio opera en buena medida como un sistema local. La ruta del suroccidente es exactamente la misma. Un metro, mire, con lo que se ahorra en un solo kilómetro de metro elevado, es más que lo que cuestan todos los estudios, mucho más, en un solo kilómetro. Pero además de eso, el metro elevado es mucho más agradable para los ciudadanos, especialmente en una ciudad donde hay inseguridad. Las ciudades van con luz natural, ven la ciudad, ven el cielo, ven las montañas, y adicionalmente se termina en una tercera parte del tiempo, tiene mucho menos riesgos de sobrecostos. Ya hemos avanzado para concretar de verdad con el gobierno nacional el asunto de los recursos. Conjuntamente con el gobierno nacional escogimos al gerente para el proyecto Metro, hicimos un acuerdo con Medellín, un convenio para que Medellín, que tiene un metro elevado, nos dé apoyo técnico para que hagamos el mejor metro posible en lo técnico, y aún en lo institucional nos ayudaron incluso en la preparación del proyecto de acuerdo que llevamos al Consejo. Y esto no retrasa el proyecto. Nosotros, en el peor de los casos, retrasa 3 meses la apertura de la licitación, pero en lugar de hacer 10 años en la construcción, se demoran solo 3 años, o sea que se hace mucho más rápido. Alcalde, además, pero financieramente no era posible hacer el otro metro, no era posible. Pero usted en el pasado, en varias oportunidades, dijo que los metros elevados deterioraban los alrededores y ponía varios ejemplos. En Berlín, en otras ciudades, a través de su cuenta de Twitter uno revisa y usted montaba las fotografías y explicaba. ¿Qué cambió de eso que usted consideraba era un metro elevado que deterioraba otras ciudades al metro elevado que no deteriora en Bogotá? Este tema se tocó ampliamente en la campaña, porque es que este tema lo discutimos en la campaña. El metro elevado no es una sorpresa que yo le di a los ciudadanos después de ser elegido. Esto lo discutimos ampliamente durante toda la campaña, quizás fue el tema más discutido en la campaña. Y es cierto que yo en unas épocas dije que el metro elevado generaba deterioros, pero después yo dije, no, he descubierto que efectivamente hay metros elevados que ahora hacen mucho menos ruido, los metros modernos, son más angostos, y por el contrario, valorizan claramente todos los sectores por donde pasan. Además, la idea nuestra es hacer una mejora muy radical al espacio público por donde pasa el metro. Una de las razones para haber escogido a Andrés Escobar como gerente del proyecto Metro es que es el principal experto en Colombia y posiblemente en muchos países en renovación urbana. Fue el gerente de Metrovivienda, fue director de planeación distrital, fue el gerente de la empresa nacional de renovación urbana Virgilio Barco, y entonces la idea es que a todo lo largo del corredor del metro no solamente lo vamos a mejorar, sino que lo vamos a transformar. Incluso tenemos el proyecto nuestro que se está estudiando es revolucionario, puesto que las estaciones no van a ser sobre las aceras, sino que vamos a hacer edificios aledaños con esquemas de APP, de inversión privada, para que los privados hagan edificios y sean dentro de esos edificios privados que tendrán comercio y demás, donde estén todas las escaleras eléctricas y demás, de manera que se va a descender al primer piso, es a través de edificios comerciales que harían inversionistas privados, y en todo esto estamos avanzando.
Señor alcalde, vimos una imagen de lo que sería una estación de ese metro, pero usted, igual que yo, ha visto cómo desde hace 50 años se está presentando una imagen de cómo sería esa primera línea del metro de Bogotá. Exacto. 50 años, unos italianos, unos franceses, en fin. Esta se ve absolutamente espectacular. Se ve, como usted dice, con un gran respeto por el diseño urbano, y es una estación futurista. Lo que la gente dice es, estamos nuevamente ante un proyecto que ahora requiere otra vez los estudios y la banca de inversión y nuevamente el debate sobre la conveniencia del espacio, el impacto que pueda tener sobre el espacio urbano. ¿Estamos ante un bosquejo, ante un borrador, o estamos ante la primera estación de la primera línea de metro de Bogotá para antes del 2020? El metro lo inaugurarán, porque yo ya no estaré en el 2020, Julio. Nosotros, usted puede estar seguro, si nosotros hacemos algo, es que nosotros sí hacemos. Nosotros puede que seamos malos para las comunicaciones, pero somos buenos para trabajar, para producir resultados. Tenemos un equipo hipertécnico, y además un equipo que trabaja en equipo, y un equipo que trabaja en equipo con el gobierno nacional, y hemos tenido extraordinaria relación con el ministro de Hacienda, con Mauricio Cárdenas, con el director de Planeación Nacional, con Simón Gaviria, con el presidente, con el director, con el gerente de la Financiera de Desarrollo Nacional, Clemente del Valle. Estamos trabajando en equipo y estamos avanzando sistemáticamente, de manera ordenada, sin hacer. Nosotros hicimos esos renders, pero no hemos hecho ni vamos a hacer publicidad en televisión con el Metro de Bogotá. Nosotros vamos a gastarnos cada peso es en hacer el proyecto. Usted puede estar seguro, los ciudadanos pueden estar seguros de que vamos a tener un metro, que el primer semestre, le doy mi palabra a los ciudadanos, a Julio, ustedes pueden estar tranquilos. El primer semestre del año entrante abrimos licitación y el metro, la primera línea de metro, estará funcionando en el año 2020. Perfecto. Señor alcalde, no quisiera poner el espejo retrovisor porque eso es lo más fácil, pero sí quisiera, dentro de las dificultades que encuentra un nuevo alcalde, de lo que está ahí en el escritorio, que nos cuente dónde está su prioridad de resolver qué problema que encontró. No entró a calificarlo, ni a ponerle nombre ni apellido, pero cuál es un lío grande que usted en este momento tiene que desenredar de lo que ha encontrado en estos primeros 100 días. Bueno, hay muchos, pero el problema más gigantesco, más costoso, monumental, es el problema de lo que se llamaba SIT. Eso está costando más de alrededor de $1 billón de pesos en funcionamiento del año. Es una locura. Tenemos unos operadores que ni siquiera han entrado a operar. Los que están operando están perdiendo plata. Yo diría que ese es el problema más grave, pero también tenemos otros problemas. Salud Capital también está perdiendo cientos de miles de millones de pesos al año. Encontramos un sitio desbarajustado, los hospitales desbarajustados. La alcaldía de Bogotá pagó 95.000 millones de pesos en multas a las superintendencias nacionales por la manera equivocada como se hizo eso de la estatización de la recolección de las basuras. Entonces, pero el principal problema, sí, definitivamente yo diría que es el tema de las pérdidas gigantescas. Y además tenemos, más que ya eso, hay un problema financiero enorme que encontramos, porque es que aquí hubo un reparto de utilidades excepcional de la empresa de energía eléctrica, le sacaron utilidades y con base en eso se metieron en una cantidad de gastos recurrentes, de gastos de funcionamiento gigantescos. Entonces tenemos un problema financiero monumental en la alcaldía. No tenemos recursos. Entonces aquí hay una crisis financiera gigantesca que tenemos que ver cómo logramos superar. Señor alcalde, el despelote de un tema que a usted tanto le gusta, que es el urbanismo en Bogotá, pues resulta incontrolable. Muchas esquinas, patrimonio de la ciudad, pues terminaron en edificios espantosos, pero el tema de las alturas ha sido un absoluto despelote. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Usted pasa por una calle de Bogotá
y encuentra 4 alturas distintas porque 4 administraciones distintas cambiaron las alturas. Yo quisiera que usted le pusiera punto final a esta discusión. Altura máxima en Bogotá, ¿cuál va a ser? Bueno, Julio, nosotros derogamos el decreto 562, que era un decreto totalmente antitécnico que permitía grandes alturas en todas partes de la ciudad, aunque fuera en pequeña calle de barrio, aunque no hubiera los tubos, aunque no hubiera las aceras, aunque no hubiera los parques. Pero no es porque estemos totalmente contra las alturas. Puede haber alturas en algunos sectores. Yo creo que puede haber grandes alturas sobre las grandes avenidas, grandes alturas sobre los parques. Entonces yo no diría que es una altura, digamos, en las ciudades europeas como en Madrid o como en París hay alturas homogéneas, que es como 8 pisos en toda la ciudad o en sectores amplios. En esto, aquí podemos tener diferentes alturas según los sectores, básicamente teniendo en cuenta qué tanto acceso hay a transporte masivo y a infraestructura de parques. Pero, alcalde, las licencias que se firmaron en la administración anterior, con ese despelote de alturas, esas van. Desafortunadamente nosotros no podemos hacer nada al respecto. Las licencias que quedaron aprobadas o incluso las licencias que quedaron presentadas ante las curadurías, nosotros hicimos todos los estudios jurídicos y no teníamos cómo impedir que continuaran su curso. Varios aspectos específicos para seguir en temas puntuales, porque obviamente se nos van a quedar muchas cosas, pero creo que es importante. El tema aseo, el tema de aseo de Bogotá, que fue uno de los temas más complejos de la pasada administración y que más controversia generó. ¿Usted hará licitación? ¿Cuándo hará esa licitación? ¿Y Aguas Bogotá se va a liquidar o podría participar eventualmente en esa licitación? Sí, nosotros tenemos, es que las cosas que dejaron firmadas fueron bien asombrosas. No solamente crearon esta Aguas de Bogotá, y por la cual, por los errores cometidos, pagamos, los ciudadanos de Bogotá con sus impuestos, pagaron 95.000 millones de pesos en multas al gobierno nacional. Imagínense la tragedia, en vez del gobierno nacional darnos dinero, estamos pagándole multas nosotros a las superintendencias. Pero además en las convenciones que firmaron que si en la empresa, fuera de que la empresa de acueducto, que ya está produciendo cientos de miles de millones de pesos en utilidades, un monopolio que vende agua que llega por gravedad a una ciudad de 9 millones de habitantes y está a punto de perder plata, le pegaron esto de Aguas de Bogotá al acueducto, es una tragedia, y firmaron una convención donde si se llega a liquidar por cualquier razón Aguas de Bogotá, todos los 2.500 empleados o algo de Aguas de Bogotá pasan a la empresa de acueducto. Ese es el tipo de bellezas que nos dejaron, entre muchísimas más. Y todo eso lo pagan los ciudadanos de Bogotá. Entonces, por ahora no tenemos otra opción distinta de lograr que Aguas de Bogotá sea tan eficiente como sea posible. Y lo deseable sería posteriormente vender Aguas de Bogotá. Todavía estamos en las últimas semanas de decisión para decir si vamos a hacer un sistema de recolección de basuras con servicio exclusivo o con cómo será el esquema o con competencia. Eso la UAESP lo está decidiendo. Tenemos excelente directora de la UAESP, Beatriz Elena Cárdenas, pero lo de Aguas de Bogotá, mi filosofía es que lo ideal es que la recolección de las basuras sea subcontratada con privados. Estos sistemas públicos de aseo con empresas altamente sindicalizadas, es que es muy difícil. Un camión de esos sale por la mañana y puede llegar por la tarde pues con otro motor. No digamos tanto, pero sí el problema de hasta de robo de combustibles, etcétera. Entonces es muy difícil. Creo que es mucho más eficiente operar eso mediante contratos con los privados. Alcalde. Pero por ahora lo que vamos a hacer es hacer todo lo posible para que Aguas de Bogotá sea la empresa más eficiente y más rentable posible y eventualmente, si es posible, tratar de venderla. Alcalde, me voy a otra empresa también de la capital del país y es la ETB, porque hay muchas especulaciones. ¿Se va o no a vender la empresa de teléfonos de Bogotá? No hemos tomado una decisión final, pero lo que yo sí le diría a los ciudadanos es lo siguiente. El presidente Gaviria trató de vender Telecom. En esa época se decía que Telecom valía $5.000 millones. Yo no sé si valía 5.000 o 4.000 o 3.000, pero algo valía. Pero en las telecomunicaciones es un negocio en competencia durísima, está compitiendo, la tecnología cambia. ¿Cómo será difícil el negocio que en la Unión Europea obligó
a las grandes telefónicas, empresas de teléfonos de todos esos países, a que se privatizaran. Y entonces estas empresas gigantescas que podían comprar a la ETV con la caja menor de un mes, como British Telecom, Deutsche Telekom, Telecom Italia, France Telecom, Telefónica, todas las privatizaron. ¿Por qué? Porque sentían que era necesario. ¿Qué pasó con Telecom? Después de que no permitieron que se vendiera en la presidencia Gaviria. El presidente Uribe le tocó no vender, regalar, entregar lo que quedaba, el cuncho de Telecom, por cero a Telefónica. Se le entregaron por cero, simplemente a cambio de que asumiera el pasivo pensional. Entonces, ¿qué tal que le digamos hoy a los ciudadanos que están en Bosa, totalmente embotellados, no tienen vías, cómo moverse? Si quieren tomar un taxi en la avenida El Dorado, le dicen lléveme a Metrovivienda Recreo, y el taxista le dice yo no le llevo allá porque me demoro 5 o 6 horas en ir y volver. Le digo, nosotros tenemos los recursos, pero ¿sabe qué? Más bien vamos a invertir en una empresa de teléfonos en vez de hacer las vías que se necesitan para desembotellar a Bosa. Y de pronto esa empresa de teléfonos produce utilidades. Y entonces de pronto dentro de 10 o 15 o 20 años, sí, entonces tenemos los recursos para hacer de las vías. Claro que si han hecho unos edificios altos y demás por ahí, pues ya no será posible hacer esas vías nunca. Entonces, yo creo que simplemente para comenzar la reflexión, yo invitaría a los ciudadanos a que pensaran. No pensemos que tenemos una empresa de teléfonos. Pensemos que tenemos 500 millones de dólares, o 600, o 1000, yo no sé cuánto será. Con eso podemos hacer una cantidad de colegios que permitan, sí, que tengamos niños en jornada única, o resolver el problema de movilidad en Bosa, o podemos comprar una empresa de teléfonos que puede ganar o perder dinero. Alcalde, para hablar de otra empresa, el IDU. La semana anterior nos enteramos que cancelaron un montón de contratos, o no renovaron un montón de contratos de empleados del IDU. Y se ha hablado que en su administración se va a crear una agencia para la infraestructura, que será del distrito. ¿Esto significa que el IDU, tal vez a mediano plazo, se va a liquidar? ¿Esa empresa ya no es viable como está funcionando? Bueno, el IDU no es empresa. Bueno, es oficina, es entidad. Sí, pero no, nosotros tenemos una excelente directora en el IDU, estamos trabajando muy duro en el IDU. La directora que ha sido reconocida porque ha ayudado a algunas liquidaciones, ¿no? Bueno, pero lo importante en el IDU es que estamos buscando ser el mejor IDU posible, hemos trabajado muy duro, estamos decidiendo cuáles vías vamos a hacer. Lo que habíamos planteado era hacer una entidad como la ANI, dedicada a lo que son proyectos de APP, no solo vías, sino muchos otros proyectos que se pueden hacer por APP, algunos parques, algunos parqueaderos subterráneos, etcétera. Estamos trabajando mucho en eso. Por ahora tenemos a una persona encargada de el tema de APPs que está operando adscrita al IDU. Trabajando en muchas APPs que queremos hacer, como la LO, como la calle 13, como muchas otras, pero por ahora no está en los planes inmediatos crear esa agencia independiente para las APPs, pero sí tenemos que tener por lo menos una división, que es lo que estamos creando, una división, casi una sub parte del IDU dedicada exclusivamente a lo que son proyectos con participación privada, no necesariamente solamente vías, sino muchos otros. Alcalde, en 1 minuto 3 preguntas para respuestas concretas. ¿Es o no es cierto que Emilio José Archila tiene contrato en la alcaldía y manda mucho en la alcaldía? Emilio José Archila tiene un contrato, creo que con el BID, y nos está ayudando mucho. Es extraordinario, entonces, pero es un primo mío, está ayudándonos a racionalizar cosas, pero está trabajando con un contrato con el BID. La respuesta es sí. Sí. Andrés Pacheco, sí, hombre fuerte del IDU, está en la Junta. ¿Hay algún impedimento al ser gerente general del Fondo Inmobiliario Correval, sector privado con intereses en el tema? No, porque Correval no hace ningún tipo de obra pública. Él es
Él está en la Junta del IDU y nos está ayudando mucho, de manera muy valiosa. Pero Correval se puede beneficiar de decisiones de lo que hoy decir que no hay nada al comienzo. Pero es que todo el mundo, alguien termina beneficiándose. Es que no hay nada. Para que pudiéramos hacer obras sin que alguien se beneficie, todos tendrían que vivir en Chía, como el alcalde Petro, que vive en Chía, en un barrio de esos que él dice donde no debe crecer la ciudad, al norte por allá, vive en Chía. No, todo lo que nosotros hagamos favorece a alguien. Una vía, otra vía. Entonces sería imposible que los funcionarios de la alcaldía no pudieran tener casas, ni pudieran tener inversiones, ni pudieran trabajar en nada, haber trabajado en nada distinto de trabajar en una universidad y vivir en La Calera o en Chía. Última pregunta desde Madrid. Rafael. Señor alcalde, una ciudad no se planea y se ejecuta en una sola legislatura, como usted ha dicho y como usted bien sabe. ¿Cuál es la razón para que no se cree un consenso político, institucional, ciudadano y técnico sobre la Bogotá de futuro y alcanzar esa línea maestra, seguir esa línea maestra, sea quien sea el alcalde? Es decir, acordar entre todos la Bogotá del futuro y no cambiar cada 4, cada 5, cada 6 años las líneas de dirección. Sí, eso es lo deseable. La ley lo estableció así, que se cambiara el POT en Bogotá, solamente cada 12 años se le hicieran ajustes, el plan de ordenamiento territorial, pero desafortunadamente han venido haciendo cambios, incluso cambios por decreto, que ni siquiera pasan por el Consejo, ni nada, unos cambios muy de fondo, pero eso es lo que estamos buscando, y por eso es esta discusión que me ha costado a mi sangre, por ejemplo, de dónde debe crecer la ciudad, porque la mayor parte del crecimiento de Bogotá hoy tendrá que darse fuera de Bogotá. Por eso nosotros, por ejemplo, hemos tocado el tema de Mosquera. Le hemos respetuosamente dicho al gobernador y al alcalde de Mosquera, tiene miles de hectáreas donde no hay absolutamente nada. No hay una vía pavimentada, ni siquiera hay flores, no hay invernaderos, nada. Y está más cerca del centro de Bogotá que Usaquén o que Suba. Está a 15 minutos en bicicleta y nuestra línea de metro comienza en el límite con Mosquera. Nosotros le hemos dicho a las autoridades de Mosquera, mire, aquí habría una oportunidad extraordinaria, prolongamos el metro 3 kilómetros y se podría hacer una ciudad en Mosquera llena de parques, con transporte masivo, además se pueden prolongar la Avenida de las Américas, la Avenida 1 de Mayo, hacer una ciudad ejemplar, porque nosotros simplemente podemos empezar a proponer buena parte del crecimiento de la ciudad de Bogotá. La mayor parte va a darse en otros municipios, pero creemos nosotros que es muy importante que se piense y que se planifique dónde van a ser las grandes vías del futuro, dónde va a ser el transporte masivo, dónde van a ser los grandes parques. Estamos totalmente de acuerdo, lo que se viene haciendo hasta ahora es un gran error, y por eso precisamente la LO, por ejemplo, es algo maravilloso, es de las pocas cosas, la autopista longitudinal de Occidente, que nosotros resucitamos cuando estuvimos en la pasada administración porque estaba totalmente invadida y compramos muchísimos predios. Bogotá ha reservado los grandes terrenos para una vía de 100 metros de ancho que atraviesa la ciudad de sur a norte, y cosas como esta es la que hay que hacer hacia el futuro. Reservar los grandes terrenos para las grandes vías, para el transporte masivo, para los parques, decidir dónde va a crecer Bogotá. Si nosotros, vuelvo a insistir, si tratamos de hacer una carretera Bogotá-Villavicencio tan recta como sea posible y minimizar las distancias, con mayor razón debemos minimizar las distancias de los 5 o 6 millones de viajes que se van a hacer en la Bogotá que está por construir. No lo veo muy contento con la respuesta, Rafael. No, porque nada me garantiza que el próximo alcalde siga la línea que ha marcado el alcalde Peñalosa. No, es que eso, en la ley colombiana, por eso insisto, hay un POT, un plan de ordenamiento territorial que solamente se debe revisar a fondo cada 12 años. Entonces, el POT que nos corresponde hacer a nosotros, en la parte de Bogotá, porque además hay un problema complicadísimo, la Constitución colombiana, en lo que yo respetuosamente considero un error, deja que los municipios tengan una enorme autonomía en dónde crece la ciudad o no. Entonces, nosotros, yo creo que ese es un tema de interés nacional. No hay nada más importante para la competitividad, para la movilidad, para el medio ambiente, para el calentamiento global, para la calidad de vida, que dónde crecen las ciudades y cómo, y con parques. Entonces, esto deben ser temas de un interés regional, por lo menos, y ojalá nacional, pero dentro de lo que es posible es un tema que está regido por la Constitución colombiana, que le da autonomía plena a los municipios de dónde crecen y cómo crecen, y la ley en Colombia
establece que el plan de ordenamiento territorial se revisa cada 12 años. Yo lo que diría es que esto más que de leyes depende de grandes consensos, que con el gobernador, que con los municipios, que logremos decidir dónde debe crecer la ciudad, pero el primer paso hacia allá es que nos pongamos de acuerdo en algo que no es ideológico, que no es político, es aritmético, es matemático, es simplemente con los expertos en demografía que digan cuánto va a crecer la ciudad. La ciudad crece por muchas razones, no solamente porque aumente la población. Bogotá en los próximos 40 años se proyecta que va a tener 3,4 millones de habitantes más. Pero más importante que eso es que el tamaño de los hogares va a disminuir. Vamos a pasar de hogares de 3.4 personas, 3.3 personas, a hogares de 2.4 y después a menos incluso. Esto hace que tengamos que hacer muchas más viviendas para la misma gente. Adicionalmente, a medida que una sociedad es más rica, el porcentaje de edificaciones distintas de vivienda aumenta como el porcentaje del total. Gimnasios, tiendas, restaurantes, cines, bodegas, universidades, oficinas. Entonces, por lo menos en esto sí deberíamos ponernos de acuerdo. Ese es un tema académico. Ojalá las universidades le dediquen tiempo a esto. Le hemos pedido, le hemos solicitado a Planeación Nacional para que sea una entidad objetiva, que por favor ellos nos digan por favor, nos entreguen una proyección de cuáles son las necesidades de crecimiento en Bogotá para los próximos 40 años. Por lo menos comenzar ahí. Y después podemos comenzar a discutir en dónde sería deseable, dónde y cómo. Pero que por lo menos nos pongamos de acuerdo en algo que es puramente matemático y científico, y es cuál es la proyección de crecimiento de la ciudad, por lo menos en eso. Alcalde, gracias por su tiempo, sus explicaciones en estos hay un detalle. Primeros 100 días. La línea 9 de metro se inauguró hace 15 días. No, la línea que me da mucha pena. No, sí. Me da mucha pena. La mayor parte está interrumpida indefinidamente. Solo se inauguraron unos pequeños tramos. 32 kilómetros. No, de los 32 kilómetros hay muchos tramos que quedaron sin hacer de interrumpida de manera indefinida. Con las tuneladoras están bajo tierra. Incluso el año pasado taparon los huecos de obra. Eso sí, y si quiere, eso sí es algo que me parece excelente que lo diga así, porque podemos revisarlo y podríamos hacer una apuesta. Me envía unos chocolates y yo tengo la razón. Yo le garantizo, yo le envío un buen café. Si yo tengo la razón, ¿no? A ver, o mejor usted envía tal vez un buen vino español. Y yo le envío un buen café, pero yo le garantizo que buena parte, un tramo enorme de la línea de metro de Barcelona fue suspendida indefinidamente, y no solamente fue suspendida indefinidamente, sino que dejaron las tuneladoras, las máquinas tuneladoras bajo tierra, taparon, y no solo eso, como habían hecho unas estaciones por APP con privados que iban a beneficiarse del comercio en esta sesión y nunca llegó el metro, entonces tienen que pagarle a los privados que habían hecho las estaciones una suma muy alta anualmente, porque hay unas estaciones con comercio donde nunca llegó el metro. Eso sí podemos apostarlo con absoluta seguridad. Entonces el metro cogió el otro día al aeropuerto. Que apuesta en el bigote. Era el tramo que funcionaba. Se lo quita Manzano, se lo quita eso sí es muy fácil. Yo estuve trabajando ya con la alcaldía de Barcelona el año pasado, en marzo, cuando estaban precisamente en eso. Entonces yo sí le puedo asegurar que eso es así. Bueno, queda la apuesta abierta. No, es que eso es muy fácil. Eso sí, felizmente no es de discusión, es de hacer una llamada a Barcelona y se les pregunta esto. Esto es absolutamente fácil de comprobar. Hecho, va los chocolates por el vino. No se le olvide. Ojalá un buen vino. Seguro, yo no le daría otra cosa a un alcalde. Alcalde, gracias por atendernos. Suerte en todo lo que queda. Y le recomendamos de la manera más especial el tema de seguridad en Bogotá. Sé que sus prioridades están en muchos frentes, pero este tema de seguridad nos está atormentando el día a día. Ha sido usted muy amable, alcalde. Muchas gracias, Julio. Es Enrique Peñalosa, el alcalde de Bogotá.